Como les decía anteriormente, para lo que es el día de hoy, entramos en lo que llamamos lógica de predicados. Esa lógica de predicados, ustedes posiblemente han visto en los libros, en las tareas, a veces un símbolo de una A, un símbolo de una E. Eso es parte de lo que es esta lógica de predicados que nosotros manejamos. Porque cuando hablamos de esa lógica de predicados, sigue siendo muy parecido a la lógica de proposiciones. Pero aquí vamos a abarcar un poco más detallado las cosas. Ya antes tomábamos una frase como ayer yo como una proposición, pero ahora lo vamos a ver ya tomando en cuenta su estructura interna. Eso quiere decir de quién se habla o de quién se afirma y lo que se afirma de eso, que es lo que le llamamos sujeto y predicado, de quien afirma objeto, también lo llamamos relación. Entonces, se tomará como elemento básico los objetos y las relaciones. Ya no solo estamos hablando de P, sino que P y su relación dentro de la frase. Podemos verlo de esta manera. Sofía es bailarina. Para nosotros eso sería P. Si desglosamos esa parte de Sofía es bailarina, tomando en cuenta sujeto y predicado, Sofía es sujeto y bailarina o es bailarina sería, bueno, sería el verbo, pero bailarina sería el predicado. Entonces, en lugar de únicamente decirle es P, como vimos la semana pasada, de esa primera parte, P es igual a Sofía es bailarina, lo veremos a anotar para lógica de predicados de esta manera. B, entre paréntesis, S. Ahí me está diciendo que la bailarina es Sofía. Es la misma proporción de una forma más detallada, como les decía anteriormente, de una forma donde se tome en cuenta el contenido de la frase y no solamente lo que es. Igual pasa con los informáticos son matemáticos. Usualmente nosotros la tomaríamos como P, pero sujetos informáticos es el sujeto y matemáticos es el predicado. Son es un verbo, pero matemáticos es un predicado. Entonces M entre paréntesis I. Desde esa perspectiva, pasamos de una lógica de proposiciones, de frases, a una lógica de predicados, que es más detallada y más concreta, pero sigue siendo muy parecida. Cuando trabajamos con estos elementos de lógica de predicados, tenemos que tener muy claro que, aunque nosotros pongamos B y S, o MI e I, para nosotros identificarlos, pasa muy parecido, como con otras situaciones. Él decía que P nosotros lo hacemos por convención, para que todo sea fácil de comprender. Pero también podía ser, en vez de P, podía haber sido A, M, H. Igual pasa aquí. Lo hacemos de esta manera para que podamos diferenciar, pero bien, podrá haber sido PX, pudo ser PX o BX sin ningún problema. Entonces, en vez de ese, pudiéramos haber puesto de compartir, por haber sido BX o MX. ¿Y qué nos está diciendo? Que en el grupo, bueno, que me un poquito,
que dentro de las bailarinas está Sofía o las Sofías. O en el universo de los matemáticos hay informáticos. Entonces, es una forma en la que nosotros vamos agrupando todo ese tipo de contenido. De tal manera que una simple proposición nos dice o nos habla del contenido que tiene esa frase. Pero para trabajar desde esa perspectiva, tenemos que usar unos elementos adicionales, que son los cuantificadores que yo les hablaba anteriormente. Cuantificadores, estamos hablando de dos elementos que permiten distinguir eh, o que nos ayuda a determinar, se puede decir hasta cierto punto, la cantidad de individuos. Por ejemplo, cuando hablamos de este primer cuantificador, que ustedes ven que es como una A invertida, estamos hablando de un cuantificador universal. Ese cuantificador universal me está diciendo que para todos. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, al ejemplo anterior, esto a la par, de esta manera, esa A invertida, estamos hablando que esta comparación que está a la par es total. Todos los matemáticos, todos los informáticos son matemáticos. Es total y es absoluto. Más que total, me gusta usar la palabra absoluto. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Y es que cuando hablamos de un cuantificador universal, estamos hablando de algo que es de una regla que no se rompe, por así decirlo. Sí o sí va a afectar a todos los individuos de ese universo. Y pasa algo interesante, que si yo digo para todos, me está diciendo que absolutamente se cumplen todos. Pero si decimos para ninguno, ¿ustedes cómo lo verían? ¿Sigue siendo absoluto o sigue siendo aplicado para todos o ya no? ¿Cómo lo verían ustedes? Ya me pueden poner en el chat o pueden abrir el micrófono, no pasa nada. El para ningún seguiría siendo igual que el para todo. Mm, no, No. ¿Por qué no serían igual? porque ninguno estaría haciendo referencia a una sola cosa, Para ninguno. me parece. Ok. Y si Yo, niego la para todo, Si yo yo, digo, perdón, compañera, da un momento que dijiste algo interesante. Dice, ¿qué pasaría si niego el para todo? ¿Qué me diría esa negación? uno. Para ninguno, ¿cierto? ¿Y eso qué está diciendo? ¿Se cumple para todos o solo se cumple para algunos? El para ningún. Para todos. ¿Verdad que se sigue? Es una negación, pero se cumple para todo ese grupo, aunque sea negativo. Eso quiere decir que sigue siendo absoluto. Entonces les dice a ustedes, para todo o para ningún sigue siendo un cuantificador universal, porque la regla es, permite referirse a todos los individuos del universo del discurso, es decir, es absoluto. Sea positivo o sea negativo, sigue siendo un cuantificador universal. No es, no es sigue siendo absoluto, perdón.
Y pasa algo contrario a esta E invertida. Esta E invertida se llama cuantificador universal, un existe. Y cuando hablamos de ese existe, quiere decir que hay al menos una persona, un individuo, que no cumple toda la norma. Es como referirse solamente de algunos. Veámoslo con estos mismos ejemplos. Si lo usamos con un existencial, con un cuantificador existencial, me está diciendo que solo algunos, pero no todos, los informáticos son matemáticos. ¿Qué pasa? Que el existencial se encarga de esa parte eh, de estos puntos donde hablamos de que no todos cumplen esa regla. ¿Se acuerda? Cuando veíamos un ejemplo de existe algún número X que es mayor a X más 1, que lo vimos la sesión pasada como un ejemplo de proposición. Eso es un cuantificador existencial. Me está diciendo que existe alguno. Claro, que para el ejemplo es falso, pero me está diciendo que hay uno. Entonces, ese elemento de existencialidad rompe la regla. O como cuando veíamos las tablas de verdad. Cuando veíamos las tablas de verdad, hablábamos de una tautología, donde todos los resultados eran positivos. Una contradicción, donde todos eran negativos. Y hablamos de una contingencia. Y cuando hablábamos de esa contingencia, estábamos hablando que por lo menos había una fila que no era igual a los demás, que rompía la regla, entonces no era ni tautología y tampoco era contradicción, era una contingencia. Bueno, las tautologías y las contradicciones son universales, todo se cumple, todas las filas cumplen con ser verdaderas o con ser falsas, mientras que la contingencia era ese cuantificador existencial, donde dice que existe al menos uno en algún lugar, en algún punto, donde no se cumple. Por eso siempre hablábamos que esas filas de las tablas de verdad tenían que hacerse en cantidades pares para tener todas las combinaciones posibles. Es ahí donde vemos la relación también que hay entre aquella lógica de proposiciones con esta lógica que hay dentro de los predicados, usando los cuantificadores. Ahora quiero hacerles otra pregunta más. ¿Qué pasaría en el caso que viniera y negara ese cuantificador universal? A la hora que viene y negue ese cuantificador universal, ¿qué me está diciendo ahora la expresión? ¿Qué creen ustedes que dice la expresión? Cuando yo digo, para no todos, ¿cómo lo interpretarían ustedes? ¿Como negativo? ¿Como una negación? ¿Sí o no, chicos? ¿Cómo lo verían ustedes? Sí, como una negación. ¿Cómo, compañera? Perdón, no te escuché bien. Como una negación. Como una negación. Pero ¿sería para todos, para ninguno o qué sería para ustedes? Para ninguno. Para ninguno. Ok. O Para, tres, más o menos, o para algunos.
igual, y luego, Ahí escuché un para algunos. Vean, es que yo pienso que podría ser como para algunos, porque si no es para todos, entonces se hace como uno existencial. exacto. Justamente, compañera, en el clavo. Por eso les hablaba, como dice la compañera, si no es para todos, o sea, si no se cumplen todos, se cumple en algunos y en algunos no. Y si es falso y verdadero en combinación, se llama cuantificador existencial. Entonces, por eso les decía que esto, más que hablarlo en términos de todos y existencial y existen, hay que verlo como absoluto y particular. Porque si yo digo que para todos o para ninguno, es absoluto. Pero si yo digo que no es para todos y que no es para ninguno, diciendo que al menos uno es diferente, alguno puede cambiar. Eso es un cuantificador existencial. Y si digo, por contrario, que no existe algún existencial, que no existe alguno, estoy diciendo que se cumple en todos. Entonces, cuando hablamos de negar un cuantificador, si quiero negar un cuantificador universal, lo vuelvo existencial, porque uno es absoluto y el otro es particular, o existe uno diferente. Y si digo que no es existencial es porque es absoluto. Por eso les decía, no es tan bueno verlo como solamente para todo, para ninguno. Pues ustedes ven la definición que está ahí, permite referirse a todos. O sea, yo puedo referirme a todos como positivo o puedo referirme a todos como negativo. Y sigue siendo un cuantificador universal. Existe al menos un X tal que. O sea, hay uno. ¿Dónde está? No sabemos, pero hay uno. Pero si digo, no existe al menos uno, o es decir, o existe para todos o no existe para ninguno. Esa es la forma de trabajo con estos cuantificadores. Uno es absoluto y lo otro es particular. No sé si me entendieron esta parte de cómo trabajan los cuantificadores, porque a uno le digo universal o absoluto y al otro le digo particular o existencial. No sé si lograron. Profe, si puede explicarlo de alguna otra manera, le agradezco. Ok, perfecto. Vamos a hacer una cosa entonces. Voy a pasarme por acá. Por ejemplo, nosotros la semana pasada teníamos esto, ¿cierto? Y nosotros decíamos que eso era una tautología. Esto era una tautología, porque todos sus términos son verdaderos. Es decir, que no hay ninguna excepción. Sí o sí, todos son verdaderos. Es decir, que ese viene siendo un cuantificador universal. Porque no hay ninguna sola excepción, perdón, para esto. Todo se cumple. A veces decíamos también que los resultados podían ser todos falsos. O sea, todos negativos. También lo podemos decir. Pero todo se cumple. Entonces sigue siendo un cuantificador universal. Pero que cuando teníamos, aunque fuera una diferencia, eso lo llamábamos contingencia. Eso quiere decir que en toda esta columna existe entre todas esas Fs una V. A eso, por esa variación que hay, ya no sería un universal, sería
existencial, un cuantificador existencial. Y pasa de esa forma o pasa igual a lo contrario. Pueden ser que todos sean verdaderos y entre todos exista un falso. Entonces eso se vuelve existencial. Eso es lo que sucede. Por eso son existencial y universal son opuestos. La negación de uno es el otro. Pero si yo tengo todas estas verdaderos y las voy a negar, las voy a invertir, seguirían siendo todas falsas. Y la regla se sigue cumpliendo, que dentro de toda esa línea, todos sean iguales. Entonces, sea para todos o sea para ninguno, sigue siendo existencial. Perdón, sigue siendo universal. Pero con esa variación, ahora se vuelve existenciales. Porque hay uno que rompe la regla. No sé, compañero, si así me lo entendiste un poco mejor. Súper, profe, sí, muchas gracias. Con gusto. Ese es el manejo con estos cuantificadores. Que uno, también lo podemos decir, que uno es estricto y el otro es flexible. También es una forma de ver esa parte de los cuantificadores. Uno es súper estricto y el otro es súper flexible. Entonces, ¿cuál es la negación del cuantificador universal? Cuantificador existencial. Eso quiere decir que yo digo, si nosotros decimos para ningún o es falso que para todos, estamos diciendo que existe al menos uno. Y si decimos es falso que alguno, está diciendo que para todos. Se cumplen todos. Pero decía, más que para todos es absoluto. De aquí lo tenemos ya con ejemplos. Para todos los informáticos son introvertidos. Ningún gamer usa lentes. Cuando tenemos esas dos expresiones, hay un cuantificador universal. Recuerden que yo les decía, ahora estamos trabajando no solamente una proposición, sino una proposición con su predicado detallado. Por eso ustedes ven que en este caso, para informáticos, este está ahí y esta E para introvertidos. Y ambos se relacionan con el mismo cuantificador universal de ese universo. Profesor, para que me quede claro algo, Sí, siempre va con X, digamos, ese paréntesis con X siempre va, ¿verdad? sí. Okay. Siempre tiene que ir porque es lo que dentro de la expresión, es la parte que nos dice que se relacionan en el mismo universo, en el universo de los informáticos. Perfecto, Bueno, gracias. con gusto, perdón, de todos. Profesor, Sí, perdón, ¿cómo leería usted esa línea, símbolo por símbolo? Es así, profe. esa línea. Ajá. Aquí viene la particularidad de esto. Y es que cuando trabajamos con esto, si te dan únicamente los símbolos, es muy difícil decir o formar una expresión como tal. Pero si sabemos que en el universo donde existen, bueno, ya lo iba a enredar mucho más. Que cuando hablamos en el universo X, donde se cumplen todos, hay una I y todas las I se relacionan con E. Es una forma. En ese universo todas las I
se relacionan con E. Es una forma en que podemos asociar un poco esa parte de cómo asociarlo desde la perspectiva de la expresión lógica. Claro, eso es cuando estamos hablando que queremos traducir de lógica hacia una expresión literaria. Por lo general, cuando pasan eso, nos van a dar algunas pistas para poder armar toda la expresión. Entonces, te van a decir, en el universo de los informáticos, si te dicen, por ejemplo, en el universo, te ponen un cuantificador universal. Según el cuantificador universal, taca, 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 en el universo de los informáticos, se pueden encontrar personas, se encuentran todas las personas introvertidas. Ok, te están diciendo que en un absoluto hay informáticos y todos esos informáticos son introvertidos. Vamos, la mecánica ya de pasarlo de uno al otro ya va a variar. Pero sí se tiene que respetar el hecho de que hay un cuantificador universal, que existe un universo de informáticos que se relaciona con los introvertidos, en un uno a uno en este caso. ¿Por qué? Porque pasa esto. Si vengo y en lugar de poner una expresión, yo les pongo esta expresión, no solamente la puedo traducir como para todos, también la puedo traducir para ninguno. Porque ambos son absolutos. Pero es muy difícilmente que nos dan una expresión o nos dan cierta cantidad de información para saber hacia dónde se dirige la traducción, compañero. Pero por simple vista, solo sé que en el universo de A, todos los I se relacionan con E. Es la forma como más directa de hacer. Eso es lo que pasa con esos tipos de cuantificadores. Por eso es lo más usual que nos pasen de literal a lógico. No sé si logré evacuarte la duda, compañero. Sí, profesor, gracias. Con gusto. Y pasa Entonces, otro. profe, perdón, en la anterior, entonces, no puedo, si yo veo son de los símbolos, no puedo saber si es todos o ningún. O sea, tengo que suponer que puede ser o todos o puede ser ningún. Exacto. Ahí hay que ver, ¿verdad? Bien, bien. Un enunciado que te den o algunas señales que te den. Porque de esa manera sé que cumple todos los requisitos. Todos están asociados al mismo universo, tienen un conectivo lógico. Una parte me habla de un sujeto y el otro de un predicado. Entonces, conozco los elementos. Pero la expresión como tal, no sé. Es más, compañeros, si lo ves de esta manera, a como están puestas estas dos, yo solo sé que es absoluto. Es más, yo puedo decir, Así es. existen, perdón, todos los puedo decir, todos los gatos eh, lamen su piel, lamen su pelaje y se cumple. Entonces ahí hay que revisar muy bien un enunciado o alguna pista que nos dé, porque es bastante difícil. Ya si nos dicen, traduzca una así, ya diferente, porque están dando una parte libre, puede ser, pero eso hay que tener sumo cuidado, compañero. Continúo. Estos son ejemplos de existenciales. Si ustedes ven, sigue un cuantificador, sigue muchos elementos. Aquí tengo que hacerles una pregunta. No tomemos en cuenta esto que está aquí arriba, que voy a tachar porque es parte de la pregunta. Si ustedes ven, así como está la segunda expresión, y ven estas dos
¿En qué se diferencian esas dos expresiones? ¿En qué pueden decir ustedes? En Vean, el conector. en el conector y en el cuantificador, ¿cierto? Ujú, sí. Ok, exactamente es lo que tenemos que llegar. Cada cuantificador es estricto con el conector lógico que trabaja. O sea, no va a haber, por eso les tapé esta. Se me olvidó taparla antes. Esto que está arriba no puede existir. Esto está malo. No hay otra forma de decirlo. Está malo. El cuantificador existencial siempre va a trabajar con una I. Ese es su conectivo lógico. Cuando se hace la relación entre el sujeto y el predicado, el conectivo lógico que debe existir en un cuantificador existencial es una I. Así, en un cuantificador universal, cada vez que trabaja un cuantificador universal, debe ir relacionado sujeto y predicado con una condición, con un entonces. Son elementos que deben de pasar sí o sí. En el momento que haya un existencial relacionando sujeto y predicado, como en este caso, con un existencial, fallamos. Y viceversa. No solamente el existencial. No Profesor, puede haber. perdón, una pregunta. Sí. En el anterior que estaba poniendo donde sale la R, Ajá. la X tiene que ir entre esta, exactamente, esta, la X, ese paréntesis está malo, la X tendría que ir entre paréntesis. Muchas veces la encontramos de esta manera. Hay veces que la encontramos de una sola. Ah, ok. A veces depende mucho de la escritura. Por eso es bueno que también que repasen el libro, porque a veces ustedes van a ver que, por ejemplo, esto viene de esta manera. También. Yo creo que es la manera más usual que se ve, hacerlo de esta manera. Pero igual, yo podría hacer esto porque estoy hablando de una misma frase. Ujú. Entonces, ahí tenemos que tener bastante cuidado. Pero sí, puede ir de la cualquiera de las dos formas. Y como les decía, esto que está aquí arriba, una I con un universal negativo, eso no funciona. Porque ellos son, cuando relacionamos sujeto y predicado, son únicamente con esos eh, cuantificadores. Estas son expresiones que ya comienzan a transformarse un poco. Cuando tenemos este tipo de expresiones, todas las personas aman a alguien. Disculpe. Me pareció que alguien habló. Sí, me escucha. Te escucho bajito, compañero. Ahí me escucha mejor. Mucho mejor ahora. Profe, en el Universal hablábamos que la relación era I con E, ¿verdad? Y en el existencial, ¿cómo lo leeríamos igual? Sí, existe algún P que se relacione con, bueno, esa porque es el ejemplo que estaba mal de arriba, voy a corregirlo de una vez. Después se me va cuando le suba la presentación. ¿Existe un R? Existen algunos R que se relacionen con A. Perfecto, gracias. Con gusto. Es la misma perspectiva, porque el cuantificador me está diciendo o que todos o que algunos. Que algunos sí y algunos no. Con gusto, compañero. Ya cuando tenemos este tipo de expresiones, cambia. Este caso no es tan complicado porque realmente el predicado es otro cuantificador. Alguien o algunos sigue siendo un cuantificador existencial. Es decir, que hay dos cuantificadores en una sola expresión. Es decir,
que todos y algunos es un universo X y un universo Y. Y el predicado debe estar relacionado con ambas partes, con el universo de todos y con el universo de alguien. En este caso termina hasta ese punto porque el predicado únicamente llega hasta alguien. Entonces vamos a verlo de esta manera. Vamos a darle un poquito más de forma. Todas las personas aman a alguna persona. Bueno, a lo mejor no se ve rarísimo. También funciona, pero todas las personas aman a algún enamorado o tienen algún enamorado. Aquí las reglas, si ustedes ven, la expresión yo le agregué una G para personas y una A para enamorados, donde sujeto y predicado están relacionados con un entonces, porque el cuantificador principal y el que aparece primero es un todas, pero algunas personas o algún enamorado es un universo. Entonces, un cuantificador principal, un cuantificador porque hay algunos, G para personas, y todas las personas aman, entonces sin excepción todos aman o tienen un enamorado, pero ese enamorado se está relacionando con A, que es el principal, pero como hay un cuantificador adicional, que le hablábamos que era un cuantificador existencial, también debe relacionarse con él. Por eso encontramos ya esa expresión un poco más compleja. De que todos aman o todos tienen algún enamorado, para que se oiga mejor y se entienda mucho más fácil. Si hubiera sido... ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué los universos cambian a X y a Y? ¿Por qué A tiene a X y a Y? Fue lo que entendí. Los X eran los universos y imagino que la Y también, ¿verdad o no? Sí, es que hablamos de X para el universo de todas las personas y Y para el universo de los enamorados, de algunos enamorados. Ah, ok. Ahora sí lo entendiste mejor, compañero. Sí, lo único, la última, Ajá. ¿por qué la A tiene los dos universos? Porque todas las personas tienen un enamorado, ¿cierto? Ajá. Esa es la relación que hay principal entre la expresión. Pero cuando yo llego a este punto de la expresión, no estoy diciendo que todas tienen un enamorado, sino que todas las personas tienen algún. Y cuando digo algún, puede ser que sea uno, que sea dos, que sean tres, y no solamente estrictamente uno. No es estrictamente una persona. Puede ser que tenga 3 enamorados. Hay personas que tienen hasta 2 relaciones a la vez. Todas las personas tienen algunos 2, algunos 3, algunos 4 enamorados. Entonces, ese enamorado está relacionado con algunos, con el cuantificador existencial algunos y con el cuantificador universal de todas, que es el principal de la expresión. Ahora, compañero. Y la G, perdón, más o menos, la G y la G, ¿qué atributo era?
Ok, ese fue que lo traje, pero podemos verlo de esta manera que queda un poco más comprensible. P para persona y E para enamorado. Ah, ok. Ahora sí, profe. Qué bueno. Muchísimas gracias. Con gusto. Hay incluso en libros que lo van a encontrar P y P. Hay libros que ustedes pueden llegar a encontrar P, entonces P. Entonces es por ahí. También tienen que tener mucho cuidado que a veces puede venir una expresión así. Ahí en ese caso fue porque yo lo traje desde otra parte y venía con G y lo dejé con G. No lo cambié. Pero así es más o menos como va funcionando esta parte. No como así es como va funcionando esta parte de trabajar con dos cuantificadores. Ahora, yo les decía anteriormente, se pueden negar los cuantificadores. De hecho, ya lo vimos, que el cuantificador de uno, el cuantificador A, va por el universal, va por existencial, y el existencial va por el universal. Esto es porque si yo digo que para todos o que para ninguno son absolutos, y si yo digo que no todos o no ninguno, me está diciendo que hay al menos uno que rompe esa regla. Va a haber uno que me diga no, no va. Entre todas las V de verdadero me aparece una F de falso. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo toda una expresión, como la primera que tengo, como esta primera que tengo, y tengo que negar el cuantificador, pasa algo. Si yo estoy diciendo que ellos son opuestos, son escudo y corona en una moneda, yo diga, no, o sea, niégueme que ningún cantante es compositor. Entonces aquí tengo tres reglas. Bueno, son más reglas, pero se simplifican en tres reglas. Necesito cambiar el cuantificador. Porque cuando yo digo que me nieguen todo, yo puedo escribir algo como lo que está en el paso 2. Negar toda la expresión de esta forma. Es decir, no todos los cantantes son, pero sigue siendo. Hay una negación, pero se siente extraña, por así decirlo. O en su forma de apreciar no es correcta, porque al decir no todos, puedo estar diciendo que ninguno. Entonces hay un problema de apreciación y de entendimiento. Y son errores que a nivel de lógica nosotros no nos las podemos jugar. Nunca. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy diciendo que para todos o que para ninguno, que es absoluto, es y que algunos o algún es su contraparte porque no es absoluto, es decir, que el universal pasa a ser existencial y el existencial pasa a ser universal, necesito cambiar el cuantificador. En vez de negar el cuantificador o toda la expresión, cambio el cuantificador, lo paso de un, en este caso, de un universal a un existencial. Pero si yo hago eso, recuerden otra cosa, que ellos son estrictos con su cuantificador, perdón, con su conectivo lógico. Es decir, si yo pasé a un existencial, tengo que pasar de un entonces a un y. Ahora, cuando yo hago esa
ese cambio, si tomamos en cuenta todavía la segunda expresión, y niego el sujeto, los no muertos, los no informáticos, nosotros nunca, ni en la forma en que hablamos, muy rara vez nosotros negamos un sujeto. De hecho, no se puede negar un sujeto. Y entre la lógica de las en esta lógica de predicados, no se puede negar un sujeto. Entonces, únicamente negamos el predicado. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos ese cambio de cuantificador? Cambio cuantificador, cambio conectivo lógico y niego el predicado. Por eso es que ustedes ven que en este caso cambié cuantificador, cambié conectivo y cuando lo transformé, negué predicado. Y esto que está aquí, bueno, perdón, se llama la línea. Ese término, en términos de existencial, algunos cantantes no son compositores. Exactamente como si hubiera dicho, no todos son compositores. No todos los cantantes son compositores. Es una negación de ningún cantante. Sigue siendo una negación. Ahora sí es una negación. Porque ningún sigue siendo absoluto. Y todos sigue siendo absoluto. Pero algunos rompen la regla. Ahí sí fueron negados. Ahí sí se rompió ese ciclo. No todos los cantantes. Quiere decir que algunos cantantes. Sí, ninguno. Ningún cantante es compositor. Niéguelo. No, es que, entonces, no todos los cantantes son compositores. Eso me quiere decir que algunos son compositores y algunos no son compositores. Entonces, ¿qué digo? Algunos cantantes no son compositores. Eso me dice que algunos sí lo son. A eso te trabaja esta parte de los cuantificadores, de su negación. Aunque puedo decir no todos los cantantes, no es correcto. La forma es algunos cantantes no son. Ahí sí hay una buena conversión, una buena negación. A ese efecto o a ese cambio le damos De Morgan, las leyes de De Morgan. La ley de De Morgan. Eso es De Morgan por aquello, cuando lo vean en un libro, cuando estén repasando, eso fue De Morgan. Así se va haciendo las transformaciones en cuantificadores. No sé si lograron entenderme bien cómo se hizo, porque esta parte sí sé que es un poquito delicada. Entonces me gustaría saber si lograron comprender cómo se hace esa negación, o los pasos, por lo menos que digan, sí, sí entendí cómo son los pasos, o no entendí cómo son los pasos. Oscar, una consulta. Sí, Entonces, digamos, la forma lógica del paso 1 se podría decir que es equivalente a la forma lógica del paso 3. no, Ok. no sería lo mismo, Oh, ok, está bien, porque el listo. primero sigue siendo absoluto. Ah, claro, claro, sí. Y el otro es existencial, sí. Exacto, no es lo Listo, mismo. gracias. Con gusto. Ahí lo que hicimos fue una negación, como cuando hacíamos recíproca y contrarrecíproca, Claro, más o menos. claro. Por ahí va Ok, listo, gracias. con gusto. No sé, una duda más que tengan esta parte de cuantificadores, de la negación de los cuantificadores, o de los cuantificadores en general. No pasa nada. Profe, del paso 1, ¿puedo pasar directamente al 3 o siempre es recomendable hacer el 2? Si te soy sincero, ese cuadro que ustedes ven ahí, yo me lo inventé. Ah, ok. No es un cuadro que estemos, así se hace, no.
Es un paso que tal vez para tratar de explicar un poquito más de cómo se hace el cambio. Pero, como te digo, yo me lo inventé. Por lo general, cuando yo lo hago, paso directo. Sí, porque digamos, la negación de ninguno, digamos, es que es alguno, ¿verdad? Ujú. Y de que son, ¿verdad? La negación sería que no son, ¿verdad? Entonces, lo más normal es pasar de una vez, algunos cantantes no son compositores y quizás en base a eso ya ponen los símbolos. Exacto. Es que es un procedimiento muy directo. Es bastante directo. Lo que yo trato es tal vez hacerlo un poquito más complejo para tratar de explicarles un poquito cómo se va dando la transformación de un paso a otro. Pero tranquilo, ese cuadro fue un invento mío. Paso 1, paso 2, paso 3. Tranquilos por esa parte. Ok, Sí, profe, gracias. con gusto. No sé, otra duda que tengan con respecto a esta parte. Yo creo que esta parte todavía la gente en la primera tarea, me parece. O si por lo contrario, si están claros. Si están claros, no hay ningún problema. Ustedes me dicen, o me falta esto, o estamos bien. Porque realmente lo que más me interesa es que ustedes logren, en este espacio de tiempo pequeñito, logren por lo menos tener una buena base, muchachos. De mi parte, soy bien en ese tema. Ok, ok. Si están bien, vamos a hacer lo siguiente. La otra parte de este tema son silogismos categóricos. Eh, pero no los voy a ver por esta vez. Siempre doy estas partes juntas, pero no lo voy a hacer. Sé que tienen lo que viene se centra creo que casi todo en estas primeras dos partes. Entonces voy a dejar rezagado un poquito en lo que es silogismo categórico. Luego lo vamos a ver. Igual esto se usa con cuantificadores. Hay una cuanta teoría más que ver, pero no, ahorita no la voy a entrar de lleno en esa parte. Vamos a hacer un cambio para que quede un poquito más complicado. No, aunque no va a ser mucho. ¿Están viendo todos bien el archivo Word? Ok. En esta parte vamos a hacer una práctica entre todos. Realmente lo que quiero es que ustedes puedan ir desarrollando esa capacidad de ir traduciendo, por así decirlo, ese tipo de elementos. Entonces quiero que en lo posible, por el chat o abriendo el micrófono, me ayuden a ir haciendo todas estas prácticas. No vamos a durar mucho, pero sí quiero que si tienen una duda durante el proceso, por favor me digan. Entonces, vamos a iniciar. Proposiciones y cuantificadores lógicos. Ustedes tienen esa frase, que esta es sencillita. Todos los informáticos son matemáticos. ¿Cómo la pondrían ustedes a nivel de cuantificadores? ¿Cómo la escribirían de su forma lógica? Perdón. ¿Qué harían ustedes? Cuantificador universal, X. Cuantificador universal. ¿Cuál es el cuantificador universal, compañera? ¿La A invertida o la E invertida? A invertida. Exacto. A invertida. ¿Qué más? ¿La compañera quiere seguir o algún compañero quiere? Ahí sería X entre paréntesis y luego I de X. Bueno, sí, Y, IX, ajá, ¿qué más nos falta ahí? entonces MX. Entonces, MX. ¿Así, compañera?
Así, así lo pensaría yo, ¿verdad? O lo Ok, pienso, no sé. ok. Alguien que me diga, o en el chat me pueden decir si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Que me digan si así era o no así no era. Así, así. Ok, tenemos más. De hecho, aquí también tenemos el chat, sí, de hecho sí. Esa es una expresión sencilla. Y sí, de esa forma, esa es la metódica que tiene esta parte. Vamos con esta otra. ¿Quién se anima a hacer esta otra? Algunos, como le cambié, algunos diseñadores usan algún editor de fondos. ¿Cómo lo escribirían ustedes? ¿O cómo la analizarían? Porque a veces se trata también de analizar la expresión. Algunos diseñadores E invertida X. e invertida X, ya vamos a comenzar entonces. Ujú. E invertida X, ajá, compañero. Luego sería D de diseñador y X también, entre paréntesis. Sí, ¿qué más? Y luego sería la I, digamos. Ok, la I. Ujú. Y la I que se me hizo. ¿Qué se me hizo la I? Bueno, voy a tomarla de aquí nomás. Ujú. Que se me perdió. Ajá, la I. Y luego sería la E de editor, digamos. Y Ok, también la X, X. entre paréntesis. Ok, tenemos esta otra expresión. Vamos a ver qué dicen los demás. Si está bien. ¿Se apoyan ese resultado? Ok, aquí me dicen que sí. Esta persona me dice que sí. ¿Vieron algo en particular que tenía esta parte? Algunos diseñadores usan algún editor. ¿Cuántos cuantificadores lógicos hay en esa expresión? Hay dos. Hay dos. Hay dos cuantificadores. Es decir, que esto, Serían dos existenciales. dos existenciales exactamente, son dos cuantificadores existenciales. Y es decir, que el predicado está relacionado tanto con algunos diseñadores como el predicado, que es editor, son algunos. Entonces, ese predicado es XY. Un universo para los diseñadores y un universo para, para el editor. La estructura que el compañero hizo, si hubiera sido una estructura simple, hubiera sido perfecta. Pero siempre revisen, o cuando vean una expresión, como consejo es, este, revisen de primero cuántos cuantificadores hay. Pero, como les digo, ya son cosas que uno va desarrollando con la observación y con ir leyendo. Profe, una ¿Sí? pregunta sobre eso. Y sí, buenísimo, eso, cierto. Yo sé que lo que decir que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero es para cambiar el segundo, digamos, en vez de algunos. Dice, algunos diseñadores usan todos los editores de fondo. Ajá. Si ese alguno lo cambio por todos, ¿cómo cambiaría digamos, La expresión sí, correcto. solamente por un cuantificador
El segundo cuantificador existencial pasaría a ser un cuantificador universal. Pero esta relación sigue igual, porque recuerden lo que dije anteriormente, es la relación de sujeto y predicado. Y siempre se hace con el conectivo del primer cuantificador, que es el dominante. Ah, ok, profe, buenísimo eso. Muchas gracias. Con gusto. Con gusto, con gusto. Por eso, esta otra expresión, todos los músicos tocan algún instrumento, igual va a contener dos cuantificadores. Sigue teniendo dos cuantificadores. Simplemente que en diferente orden. Un universal, un existencial, el segundo. Y esta relación no puede ir con él, porque el dominante es el todos. Y listo. Si ustedes ven, las relaciones son muy parecidas. Lo que cambia ahorita a veces es un poco la estructura de cómo se van realizando. Vean esta última. Todos los diseñadores usan Canva y algunos usan Photoshop. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo quisieran ustedes de hacer esa comparación? Analicémoslo. Tengo un cuantificador universal y tengo un cuantificador existencial. Tengo un sujeto y tengo dos partes de predicado. Tengo esta parte de predicado y tengo esta parte de predicado. Y aparte de eso, tengo una I. ¿Cómo intentarían ustedes resolver esa parte? Con lo que hemos visto hasta ahora. Para todo X Todo y X. existe un Y. Ajá. Vamos bien. ¿Qué más le pondríamos? ¿Cuál es el sujeto? Diseñadores sería D. Sería D. ¿Qué más? ¿Cuál es el cuantificador más fuerte, el dominante? La flecha implica. Exacto. Todos, sí. Todos. El entonces. ¿Cuál es la primera parte del predicado? Sería CX y P de X. P de Y, perdón. Ok, ok. Repite, compañera, porque la pregunta es, ¿cuál es la primera parte del predicado? P de X. No, no es PX. Si ustedes ven P. la primera, perdón, compañera, la primera parte es Kanban. Es una C y es CX. Y luego dice, y algunos usan Photoshop. Sería I, P de Y. Exacto. Y ahora sabemos que toda esta expresión es el predicado. Así se hace esa clase. Profesor, Sí.
la última no es P y entre paréntesis Y solamente, o sea, es P, X, coma Y. Sí, bueno, Y eso ¿por qué, profe? Para entender bien, ¿por qué X, coma Y? es igual como lo vimos a la parte de arriba. El Ujú. algunos, este algunos, bueno, primero que todo, este todos es el principal, ¿verdad? Y afecta a toda la expresión. Entonces se relaciona con todas las partes: predicado, primera parte del sujeto, primera parte del sujeto, perdón, del predicado, y segunda parte del predicado. Luego tenemos DX, CX y PX. Ese algún que tenemos después, ¿a qué parte de la oración está este, afectando? ¿Está afectando hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. A la derecha, es decir, que está relacionado con este Photoshop, que es nuestra P acá. Ujú. Es decir, que P de Photoshop está relacionado con todos, que es dominante, que es AX, y con algunos, que es el secundario, que es E invertida X. Y, perdón. Entonces se relaciona con X y con Y. Es que yo lo entiendo un poquito diferente. Yo entiendo que, digamos, todos los diseñadores usan Kanban, Ajá. perdón, todos, pero solo algunos utilizan Photoshop, ¿ok? Entonces, hay algunos que utilizarán los dos, ¿verdad? Y hay algunos que solo utilizarán Kanban. Ajá. Entonces, por eso es que digamos, se pone la X y la Y para coger los dos, digamos, los dos tipos de universo o algo así, Exacto. o cuál sería. Ok, Es que es como le he hecho los paréntesis. Viene un paréntesis grande, que es el de todos. De hecho, como lo hiciste, compañero, está bien. El paréntesis grande, que es el que afecta a todo, y un paréntesis pequeño, que afecta únicamente a Photoshop. Entonces, Photoshop tiene que ver con el grande y con el pequeño, por así decirlo. Está dentro del grande y está dentro del pequeño. También otra forma que la vez pasada me dijeron que lo entendían de esa manera. Tal vez alguien les sirve también. correcto, profe. Buenísimo. Muchas gracias. Con gusto, con gusto, con gusto. Prácticamente aquí vimos la mayoría de ejemplos de cuantificadores, con esas cuatro. Obviamente, si esto fuera sido, algunos usan Canva y todos usan Photoshop, hacemos un cambio de cuantificadores. Entonces, si hubiera sido algunos diseñadores usan Photoshop y todos, algunos usan Canva y todos Photoshop, hubiera tomado esta forma. Oscar, una Sí, consulta. Ahí en el P hay que poner la coma entre X y Y o no. sí, pueden poner, sí, sí. ¿Hay alguna diferencia, digamos, o es lo mismo? En los que yo he visto, por general, algunos traen la coma y otros no, pero al ver X, incluso hay otros que lo he visto de esta manera, pero Ujú, no, no me parece muy bien, si te soy sincero. ujú. Ok, está bien, listo. Pues, Profesor, buenas Por, noches. Profe, por general yo le pongo la coma para diferenciar que uno es uno, digamos, que es un universo, que es una parte relacionada con dos universos. ujú. Ok, ok, listo. Gracias, Oscar. Con gusto. Profesor, profe, ¿me para escucha? sacar una Buenas foto, noches. Sí, díganme. perdón, para sacar una foto, ¿usted podría cambiar el texto nada más para que corresponda a lo que pusimos abajo? Ah, no, tranquilos. De hecho, posiblemente esto se lo subo hoy en la plataforma. Ah, ok. Ah, buenísimo. Gracias. Posiblemente lo que es la presentación y esta parte de ejemplos, posiblemente yo se lo suba hoy en la plataforma para que se ayuden un poquito. Ahí para echarles una mano con esa tarea.
Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, clarito. ¿Sí me escucha? Sí, claro. Ok, profe, por ejemplo, con eso, si dijéramos que no es cierto que todos los delanteros anotan goles y juegan bien a la hora de desarrollarlo, No todos. no, no es cierto que todos los delanteros anotan goles y juegan bien. Ok. De hecho, vendría más o menos así, viéndolo de forma rápida, algo parecido a esto. Así, escuchándolo así como me lo dices, más o menos lo voy relacionando de esta manera. Más o menos quedaría así. Porque estás Profe, relacionando. pero no todos no significa que son algunos. Bueno, sí, sí, perdón. Es que lo puse. De hecho, sí tenés razón. Derecho tendría que ser más o menos de esta manera. Yo me referíamos a la estructura, un cuantificador, un predicado y dos, pero sí, existe, más o menos así. Pero hay que ver bien el enunciado. Pero así más o menos de esta manera. Porque estás relacionando, o sea, recuerda que siempre nos hacemos nosotros en bases a los universos. Entonces, si solo me hablas un cuantificador universal, yo entiendo que es únicamente un cuantificador. Okay. Si hay más de un todos, un algún, solo entendemos, perdón, que hay un segundo universo, un segundo, por cada un segundo cuantificador. Entonces, ahí lo importante es tener cuidado y entender muy bien si hay uno o dos cuantificadores, pero que la expresión cambia por la cantidad. Entonces, ya puede ser que sea un X, Y, Z incluso. No los he visto, es muy común que los vea, pero puede llegar un X, Y, Z. ¿Ves? Entonces, ahí lo importante es tener muy, muy, muy claro el enunciado. Profe, Sí, ¿puedo hacer un paréntesis? Es que, vieras que hace rato tengo una duda, pero es de algo ya visto, es pequeñita. ahorita es de lógica de proposiciones. Eh, algo de las condicionales, más que todo, es que tengo la duda es esto, si yo paso una negativa, ¿verdad? Que nada más tengo que cambiar los negativos de las, digamos, por decirlo así, de la P y la Q, no tengo que cambiar el sentido de la condición. Ok, vamos a hacer una cosa, vamos por esa parte. Ay, Justamente vamos a ver esa parte. Cuando ay, tengo ok. una expresión, si viajas al extranjero, entonces tienes pasaporte. Esta expresión es mi condicional. Para poder hacer una negativa de esa expresión, como me la dieron, niego los dos. O niego los dos. Dos formas diferentes de ver una negación. Entonces, esto aquí ya está negado. Entonces, si no viajas al extranjero, no tienes pasaporte. Ahí estamos hablando de una negación. Ya sea vista de esta forma
o vista de esta otra forma. Ahí estamos hablando ya de negaciones. Ya, si hablamos de negar algo negativo, Ah, es usted. No me ladró. tendríamos que invertir, ¿verdad? No. Los símbolos Ah, vaya. también. O sea, si es positivo para negativo, si es negativo pasa a positivo. Eso es lo que sucede con los negaciones. Entonces, ahí comienza la parte de cuidado. De mucho cuidado en ese tipo de aspectos. Alguien tiene un micrófono abierto, entonces se escucha todo lo que está pasando en casa. Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte, por favor. Porque vamos a escuchar todo lo que pasa. Ya, esta parte es cómo funcionan las negaciones con una condicional. No sé si era así que te referías, compañera. Sí, justamente esa era la duda que tenía. Ajá, está bien. Ok. Así es como trabajan esas negaciones. Perfecto, gracias, profe. Con gusto. Ahora si yo les pregunto, ¿la recíproca de mi condicional cuál sería? Sería cambiar la posición, ¿no? Digamos, si tienes pasaporte, entonces viajas al extranjero. Por decirlo así, Q, entonces P. Q entonces P. Exactamente. La forma en la que por lo general, en lo personal, yo hago para acordarme es simplemente venir y darle vuelta. A veces ocupo sacar recíproca. A la recíproca doy vuelta. Si era P primero, Q entonces P. Ya si me dan esta expresión y me dicen, siendo esta expresión recíproca, ¿cuál es la condicional? O la condicional original. Le doy vuelta de nuevo. Si viajas al extranjero, entonces tienes pasaporte. Pero claro, como digo, depende mucho del enunciado que nos van dando. ¿Y la contrarrecíproca? ¿Cómo la pondrían ustedes? Recuerden la temática de la contrarrecíproca. Ahí sí sería todo al revés, incluyendo digamos, si está positivo pasa negativo y si estaba P, entonces Q pasa a menos P, entonces menos Q. No sé si lo entendí bien así. Ok, pasa lo siguiente. En la contrapositiva tomamos la misma base que con la recíproca. Q entonces P. Simplemente que las dos negadas. Entonces sería, si no tienes pasaporte, entonces no viajas al extranjero. Otra forma que me comentaban en otro momento es la contrarrecíproca, pero negativa. Otra forma que a veces me comentaban. La contrapositiva o contrarrecíproca, pues ambos nombres se refieren a la misma, es negar la recíproca. Entonces, si la recíproca es, si tienes pasaporte, entonces viajas al extranjero, contrapositiva o contrarrecíproca sería, no tienes un pasaporte, si no tienes un pasaporte, no viajas al extranjero. Tengan eso bastante, es bastante importante que lo tengan claro. Contrapositiva o contrarrecíproca.
Se le puede llamar de las dos maneras. ¿Estamos claros con esa parte? Sí, profesor. Listo. Esta es la parte en la que quiero también que participemos lo más posible. Hice una, digamos que una opción múltiple que ahí estoy usando. Si tenemos las frases, no es cierto que soy italiano y me gusta la pasta, ¿cuál creen ustedes que sea la opción correcta? A, B, C, D o E. ¿Cuál ven ustedes como la opción correcta en su forma lógica? ¿O no hay ninguna? A, B, C, D o E. ¿Los escucho o los leo? No es cierto que soy italiano y me gusta la pasta. Ok, aquí me dicen La que C. la C. Dos personas con la C. ¿Por qué la C? ¿Por qué creen que sería la C? A ver, bueno, esta persona dice que la D. ¿Por qué creen que la C o la D? ¿Qué tiene de particular? Si Yo, es yo, respuesta múltiple, pues serían válidas las dos. Ah, válida las dos. Analicemos entonces. No es cierto. Es una negación. Todas están negadas. Profe, es cierto que, por ejemplo, en la C, como se está negando y está entre paréntesis, estaría negando las dos. Ajá. Ok. Entonces, la opción correcta creo que sería la opción D. Ok. Ese no es cierto. Algo que tenemos que ver claro. Ese no es cierto. Me está negando toda la expresión, no solamente una parte, chicos. No soy italiano y no me Ok. gusta la pasta. Porque estoy negando todo el... No es cierto que soy italiano y que me gusta la pasta. Lo que pasa esa negación no está afectando una parte, sino a toda la expresión. Profe, ¿Sí? en este caso, para que fuera la D, tendríamos que tener una coma después de italiano, ¿verdad? Sí. Tendría que haber algo que me diferencie la expresión en dos partes. Vean otra cosa en particular que tienen que tener mucho cuidado y se ahorran mucho trabajo. No es cierto, es una negación, y aquí tengo una I. Esto que está aquí y eso que está aquí es una O. Esto ya está descartado. Y esto solamente me está negando una parte. Con solamente conocer la estructura de la expresión, puedo hacer un descarte y llegar a la solución. Mucho antes de ver toda la expresión, con solo conocer el tipo de conector lógico que lleva. Eso es parte de comprender de cómo funcionan los conectivos unos con los otros. De hecho, las personas que dijeron que la opción C, perfecto. Los que hicieron que la opción D, esta parte únicamente está negando la primera. Es muy diferente cuando trabajamos, por ejemplo, con un párrafo completo, porque un párrafo completo es un poco más marcado. Entonces, por ahí es un poco más fácil de entender todo un párrafo. Pero lo que hicieron o pensaron en la pregunta de, simplemente tengan cuidado, la expresión que estoy usando
¿Me niega solamente una sección o me niega todo? Si hace calor y hace mucho sol, entonces es verano. ¿Qué opciones creen ustedes que es la correcta? A, B, C, D. E. Yo les diría, fíjense en los conectivos lógicos que usa. Si ustedes tienen que opinar, si dicen, no, descarte tal, o creo que es tal, pueden decirlo, pueden ponerlo en el chat, no pasa nada. Vamos a viendo cómo ustedes van haciendo el análisis de este proceso, de este tipo de procesos. No No hay hay una una opción. opción. La E sería. La A, me está diciendo, alguien me dijo que era la A, ¿verdad? La E. Profe, sería la E. La E. Ok. ¿Alguien más que quiere desempatar o La E, empatar? profe. La E. ¿Por quién creen que es la E? ¿Qué? Porque, por ejemplo, bueno, a mi criterio, si hace calor, perdón, si hace calor y hace mucho sol, tendría que referenciarse como P y Q. Ajá. Entonces R, pero ninguna ahí está dándonos el conector de entonces. Vean. Sí, es una forma de La A sí sacar. tiene entonces, La A sí tiene pero entonces. sí, pero tiene no Pero como tiene entonces, entonces pero quedaría. negado. Y dice, entonces es verano. Está haciendo una afirmación, no una negación. Y además de que dice P o Q, y la expresión es P y Q. Exacto. Los tres dieron el punto indicado. Conectivo lógico, conectivo lógico. Tengo una I. La A y la B están descartadas. Y la C está descartada también. Ahora, yo tengo esto es R. P, Q, R. No, no hay tampoco. Es más, está positivo. Y aquí está negativo. Aquí hay una I en lugar de un entonces. Aquí hay un sí solo sí. Un bicondicional. La mayoría de ustedes que respondieron lo hicieron en base a analizar los conectivos para llegar a una respuesta. Incluso antes de revisar bien las expresiones. Y está muy bien hecho. Recuerden que cuando tenemos ese tipo de elementos, hay que poner mucho cuidado en lo que nos están dando. ¿Qué estructuras trae? Ahora con esta otra, ¿por dónde irían ustedes? ¿Qué conectivos lógicos hay en esta expresión? ¿O qué opción creen ustedes de una vez que es correcta? ¿O cuál hay que descartar de una vez? Eso no hay ningún problema. Creo que es la D. La D. ¿Alguien más que esté de acuerdo o desacuerdo? Ok, si no hay nadie más, vamos a analizar. Ok, otro compañero, otra compañera dice que la D. Vamos a Sí, analizar yo digo que la E. la E. Me pareció escuchar una E y otra D. La D. Ah, la D. Bueno, todos se fueron por la D. De hecho, sí es la D. Definitivamente es la D. Porque pasa igual que con las demás. Estas no van los conectivos lógicos. Los conectivos lógicos están mal. Nada hace un solo sí o una I.
Bueno, la I sí, perdón, la I sí, pero en este caso, esta O no. Recuerden que la vez pasada yo les pasé algunas frases o letras, palabras que hacen referencia a un conectivo lógico. El pero hace referencia a la I. Y O, bueno, es una O. Me pareció que alguien trató de decirnos algo, pero no escuché porque como que hay un poquito de ruido. Bueno, ven la forma tan, la forma en que se van dando ese tipo de elementos. Que realmente lo que pasa es el hecho de ir analizando como tal las expresiones, lo que nos dicen, tipo de conectivo lógico, y nos lleva a las soluciones. Hay algo que quería comentarles. ¿Qué lo voy a hacer con esta expresión que tengo acá? Bueno, no sé si alguien tiene más dudas a nivel de proposiciones y de lógica, bueno, lógica de proposiciones y de predicados, en que les pueda ayudar en esa parte. O por lo contrario, si están bien. Bastante bien, profe, muchas gracias. Ok. Ok, ok. Vean. Pregunta. Pregunta para ustedes. Si me dan dos expresiones denotadas con este símbolo que me dice que son equivalentes o son concurrentes, ¿cómo ustedes saben que esas expresiones son equivalentes? ¿A qué conclusión llegarían ustedes para saber que son equivalentes? La verdad tiene que dar los mismos datos. Sí. Más directo y preciso, imposible, compañero, pero sí. Para que una expresión sea equivalente, ambos lados de la expresión deben ser exactamente iguales. No parecidos, no solamente contingencia, tienen que ser exactamente iguales uno del otro. Si no, no es. Si vemos esta expresión, tenemos P, Q y R. Son las proposiciones que nos dan. Recuerden que para hacer las columnas es una columna por cada proposición, positiva o negativa, y una por cada operación. Es decir, P, Q, R, no Q, no P, P entonces no Q, no P entonces no P o R, y luego esas dos con un O. Entonces, eso que les acabo de decir prácticamente es esta primera parte de la expresión. La tenemos aquí por columna. Recuerden, 2, para sacar el número de fila, es 2 elevado a la cantidad de proposiciones. Y únicamente toma en cuenta proposiciones positivas. En este caso, P, Q y R me va a dar 8. P, recuerden que les he dicho que va a ocupar de las 8, la mitad van a ser positivas o verdaderas, la otra mitad van a ser falsas. La primera mitad en Q va a ser la mitad de P, 2 y 2, y R va a ser la mitad, o sea, 1 y 1. No P va a ser al revés,
donde hay falso verdadero, de verdadero y falso. Y no Q va a ser al revés. Ahí ya tengo las líneas de las proposiciones. Ahora necesito hacer operaciones con ella. Los entonces o los condicionales, si recuerdan, la tabla que teníamos, los condicionales dice que verdadero y falso, esa combinación primero verdadero y después falso es falso. Vamos a pasarla aquí. Vamos a ponerla tal vez por acá, si me deja. Verdadero falso da falso. Verdadero falso da falso. Entonces voy a comparar P. Vean que primero me da P. P. Y no Q. Ahora dice que es verdadero falso. Entonces, fácilmente yo puedo ir analizando verdadero falso, o busco los falsos que hay aquí. Verdadero, falso, verdadero, falso. Sigue cumpliéndose. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Ustedes ven, bueno, aquí es que lo hice de esa manera. Vean. Verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí sigo con verdadero, pero aquí yo tengo verdadero. Eso no es lo que ando buscando. Yo ando buscando verdadero, falso. Aquí tengo falso de nuevo, pero aquí tengo falso. Falso con falso, no. Falso con falso tampoco. Falso con verdadero tampoco. Y falso con verdadero tampoco. Es verdadero, falso. Es decir, que en esa comparación, solo estas dos son falsas. Las demás son todas verdaderas. Ahora, esta siguiente línea, no Q, con R. Vamos a trabajar estas dos y vamos a realizar el conectivo. El conectivo es una O y esa O dice que ambas deben ser falsas para que sea falso. Comienzo, aquí no es, aquí tengo, sí, falso, falso, me da falso. Bueno, vamos a ponerlo aquí para tenerlo aquí. FF es igual a F. Después tengo verdadero, falso, falso, falso de nuevo, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero y falso, verdadero. Son las únicas, esas son las únicas que tienen el falso, falso que andaba buscando. Es decir, que todo lo demás es verdadero. Y aquí vamos a repasar de una vez cómo hacer una tabla de verdad. Ahora dice que tengo que relacionar esas dos expresiones con una O. O sea, ya relacioné esta parte. Ya relacioné esta parte. Voy a tener el resultado de toda la parte izquierda. Y es también con una O. Es decir, falso, falso. Falso, verdadero. Falso, falso. Aquí está. Entonces viene verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero. Todo lo demás no está dentro de esa regla. Todo lo demás es verdadero. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? ¿O ven algo ustedes que les haya salido extraño en ese procedimiento? Todo bien ahí, profe. Todo bien, ¿verdad? Ok, vamos con la segunda parte. Y yo ya la tengo aquí ya lista. Es el mismo caso, tengo las mismas variables. Obviamente, si yo hubiera tenido aquí en esta segunda parte una S,
también me hubiera venido a afectar esta parte. Pero cuando hablamos de equivalencia siempre tienen la misma cantidad de... Hasta donde yo he visto, la mayoría tienen la misma cantidad, bueno, todas las que he visto, tienen la misma cantidad de de proposiciones. Entonces ya sabemos que de antemano son 8. Lo que recuerde que tienen que ser exactamente iguales las tablas. Bueno, el resultado debe ser igual, pero deben de relacionarse de la misma forma. Entonces ya sabemos que de esta parte venimos de la misma manera. En este caso aquí aparece no P y no Q, pero bien puede haber aparecido solamente no Q. Y tendríamos que verificarlo con solamente no Q. Pero para este ejemplo se tomaron ambos puntos. Y ahora aquí, si ustedes ven, viene no P y no Q con una O. Y recuerden lo que acabamos de hablar de la O. La O busca un falso falso. Entonces comienzo falso falso. Ok, va bien aquí. Falso falso. Otro falso aquí. Falso verdadero. Falso verdadero. Verdadero falso. Verdadero falso. Verdadero verdadero. Y verdadero verdadero. Es decir que todo esto hacia abajo viene verdadero. Ahora vamos a comparar esta expresión, que es lo que acabamos de hacer, en una O con R. Chicos, ¿alguien tiene este micrófono abierto? Entonces se escucha todo lo que pasa en casa. Entonces, para que tengan cuidado y lo cierren, por favor. A menos que fuera a hacer una pregunta. Si va a hacer una pregunta, pues sí, no hay ningún problema, perdón. Ok, venimos buscando falso, falso. Falso, verdadero, falso, falso. Verdadero, 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 falso. Recuerden que la lectura que yo voy haciendo va del verde hacia el amarillo. No de izquierda a derecha, sino de dónde inicia la expresión hacia dónde termina. Verdadero, 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 falso, verdadero, 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 falso. Es decir, que no se vuelva a cumplir. Entonces, todo es verdadero. Y ustedes me dicen, ¿toda esa expresión es equivalente? ¿Pueden decir que esa expresión es equivalente? Un lado con el otro. Sí. Sí, exactamente, sí es equivalente. Es totalmente equivalente. ¿Qué hubiera pasado si en vez de esta F aquí, la F hubiera estado aquí? ¿Siguen siendo equivalentes? ¿O ya no? No, ya no. Ya no. No. Recuerden, para que dos expresiones sean equivalentes, tienen que ser exactamente iguales. Donde hay un verdadero, un verdadero. Donde hay un falso, un falso. Si no, no son equivalentes. Entonces, el único temita que a mí me faltaba que me lloviéramos un poquito o hiciéramos una práctica de la semana pasada. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna otra duda en que les pueda ayudar de esta parte de cuantificadores y de lógica de proposiciones. O por lo contrario, si están claros, díganme también para yo pueda saber cómo vamos. Yo lo veo claro, profe. Claro, ok. ¿Alguien más? Porque Yo- realmente me Yo interesa. también, profesor. Lo Ok, que hemos visto, súper bien. Muchas gracias. ok. No, súper bien. Me acaba de enseñar a leer tablas, de verdad. Vean, chicos, realmente, si ustedes ven, yo trato de usar un lenguaje un poquito diferente a los profesores, trato de ir un poquito más neutro, menos técnico, pero igual, cuando ustedes ven que yo me enredo un poquito y no me lograron entender, no duden en decírmelo. Oscar, no entendí.
de regreso, yo con mucho gusto. Entonces, no sé, si no tienen dudas, con eso terminamos esta sesión 2, de apoyo 2. Ya la sesión que venga, ya continuamos con el tema de silogismos categóricos. Ya lo vamos a agarrar con calma. Entonces, no sé, los escucho. Bueno, ya me dijeron que estaban claros, la verdad. Entonces, les deseo muy buena noche. Que logren sacar esa tarea que viene con gran éxito. Espero que esto les haya ayudado para aclarar algunas dudas, algunos términos y que puedan terminar ese proyecto. Igualmente Uy, los sí, que- profe. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias. porque a mí me salvó un montón para lo del trabajo. Ok, Tenía varias dudas ahí y me ayudó. ok, con mucho gusto, Sí. chicos. Igual los que vean la grabación, les agradezco mucho. Espero que también les sirva de apoyo. Y con esto cerramos la grabación.